Sistema de encendido del vehículo. Vamos a ver lo que son los fundamentos del sistema de encendido del vehículo. Para empezar, los requerimientos funcionales, estamos hablando de un rango de velocidades de la máquina, la proporción de aire y la gasolina, la carga de la máquina, la temperatura de combustión, el diseño de la cámara de la combustión, el uso pretendido y finalmente lo que serían las regulaciones que existen acerca de las emisiones. Todos estos son lo que constituyen los requerimientos funcionales de un denominado sistema electrónico. Particularmente, pues esto es básicamente, si uno lo ve desde el punto de vista de la generación de alta tensión, ¿sí? Es prácticamente un pequeño transformador donde se conecta un devanado inicial contra uno, se transmite el magnetismo e induce un voltaje en la otra bobina. Nosotros tenemos que el ángulo de avance, lo que conocemos como regulación, depende particularmente para lo que es la distribución ideal del encendido de dos puntos importantes, que es la velocidad de la máquina y la velocidad de carga de la máquina. El consumo de gasolina y emisiones de gases del escape es muy importante porque dependiendo del contenido que tiene, se va a ver que existe mayor o menor consumo de combustible y obviamente va a haber un retardo o un avance en lo que es el proceso de encendido. Entonces la distribución del encendido va a depender de nuevo del consumo de la gasolina, del torque del vehículo, la emisión de los gases contaminantes y por supuesto la conductibilidad. Bien, ¿qué pasa con los conductores de bujía? ¿Sí? Son sistemas que son tratados en el alta tensión, esto significa HT, alta tensión, ¿sí? Y las características que tienen los conductores de bujía son un aislamiento que soporta hasta 50.000 volts, una temperatura de 40 grados centígrados a 260 grados centígrados, esto es de 40 a 500 grados Fahrenheit, ¿sí? Tienen supresión de interferencia a la frecuencia de radio, ¿sí? Su vida productiva es de 160.000 kilómetros o 100.000 millas. La resistencia al ozono y la corona y los fluidos son 10 años de durabilidad lo que presentan. Bien, los núcleos de las bobinas de encendido, ¿sí? Para su fabricación se toman en cuenta los siguientes aspectos. Hierro laminado, reduce las corrientes parásitas, hay metal en polvo, reduce las corrientes parásitas a un mínimo, disminuye la densidad del magnetismo, y esta sería la parte que corresponde a lo que es la parte de los componentes. Bien, vamos a ver entonces la parte que corresponde a lo que es directamente el comportamiento de lo que es el encendido, ¿sí? Presenta algunas desventajas el hecho de que sea un sistema mecánico y básicamente es que pues siendo mecánico los interruptores automáticos son de corto tiempo de vida, ¿sí? Su flujo de corriente en circuito primario está limitado a solo 4 amperes y la legislación con límites cada vez más estrictos hace que cada vez sea más complicado el uso de estos dispositivos de carácter mecánico. Además, las mezclas pobres de combustible pues requieren más energía. Esto me lleva entonces a que los problemas se pueden resolver con un transistor de potencia que haga la función de conexión y un generador de pulso para que proporcione la señal a distribuidores de encendido. Esto es lo que se conoce como el encendido electrónico. Aquí pueden ver un esquema de lo que sería el encendido electrónico antiguo, ¿sí? Tengo un sistema de dilatación constante y eso trabaja a muy altas velocidades y la máquina solo podría producir una chispa y de baja potencia además, ¿eh? Esta es la computadora del vehículo, estas son las bujías, aquí tenemos la batería, el interruptor de encendido en la llave, ¿sí? Y por supuesto el generador de pulsos y un distribuidor precisamente. Bien, ahora pasamos a lo que sería el generador de pulsos inductivos, ¿sí? Los generadores de pulso inductivo usan el principio básico de inducción para producir una señal típica como la que se muestra directamente aquí en la imagen, ¿sí? Y todas prácticamente se basan en torno a una bobina de cable y un imán permanente, ¿sí? El distribuidor pues, del ejemplo se muestra, tiene una bobina que se puede ver acá con un cable arrollado en el pico y al girar el reductor un flujo magnético varía debido a los picos en el reductor, ¿sí?
La cantidad de picos o dientes que se pueden notar acá, ¿sí? Varía debido a los picos del reductor, ¿sí? Corresponde a la cantidad de cilindros del motor, y la separación entre los reductores y los picos puede ser importante y los fabricantes la han recomendado ampliamente. Bien, existe para el generador de pulso esto que ustedes ven acá, que se basa básicamente en una fotorresistencia y un diodo de emisión de luz, que precisamente lo que hace es enfocarse en una lente y una placa rotativa, ¿sí? Estos son otro tipo de generadores de pulso, ¿sí? Y se conocen como precisamente contactos asistidos de transistor o TAC. Aquí podemos ver ahora lo que es el avance de la chispa electrónica en el proceso. Aquí pueden ver un esquema de lo que son los sensores que prácticamente van a colectar toda la información de entrada, se va a procesar en la computadora central, y lo que va a ocasionar precisamente es el modo de disparo, la generación de la chispa electrónica para la distribución de lo que sería el quemado del combustible. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Particularmente lo que se conoce como un sensor del cigüeñal para detectar la posición del pistón que está dentro y precisamente poder tener el tiempo necesario para poder entregar en tiempo correcto el timing precisamente de la generación de la chispa y consumir el combustible necesario y correcto para evitar desgaste, para evitar bajo consumo, para evitar emisiones. ¿Sí? Bien, la carga del motor es proporcional a la presión del múltiple, en que las condiciones de la carga producen una presión alta y más bajas condiciones de carga, ¿sí? Eso entonces se ve directamente en lo que sería la ECU o la unidad central de la computadora. Aquí podemos ver precisamente también lo que es necesario, un sensor de golpeteo, ¿sí? Eso es particularmente importante porque se ha detectado que si existe un golpeteo prolongado en tiempo, puede dañar directamente lo que sería el motor. Este detector pues es prácticamente un acelerómetro del tipo piezoeléctrico, ¿sí? Y esto tiene que ver con el voltaje de la batería, ya que si la batería falla, se tiene que ajustar los parámetros de dilatación, dado que el suministro de voltaje menor a la bobina requiere una cifra ligeramente menor de la dilatación, ¿sí? Esta información se suele almacenar en forma de un mapa de corrección de dilatación como el que ustedes encuentran acá, ¿sí? Está muy cercano al límite de golpeteo, límite de control programado, si ustedes lo ven, entonces es particularmente importante este sensor electrónico, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de lo que sería también la computadora y lo que sería el sistema de encendido y distribución de lo que sería la chispa directamente con ellos, ¿no? Hay dos puntos importantes en este caso, y uno tiene que ver con la salida del encendido y otra con la distribución de lo que sería la alta tensión, ¿sí? En el caso de la salida del encendido, vemos que consta de un transistor de trabajo controlado por un par de Darlington, ¿sí? Y el punto de apagado de la bobina controlará la distribución de encendido, y el punto de encendido controlará el periodo de dilatación. El brazo del rotor siempre está montado al final del árbol de levas con la tapa del distribuidor en la parte alta. Esto es el sistema convencionalmente que se utiliza, y el voltaje que existe precisamente en sus terminales es muy parecido al que existe en la tapa del distribuidor, por eso no hay conflicto. Vemos la parte ahora que corresponde a cómo podría ser el encendido sin un distribuidor como tal, ¿sí? Los sistemas de encendido sin distribuidor básicamente no necesitan, o sea, el distribuidor de las bujías no necesitan un distribuidor de alta tensión. Debido a la compresión baja y a los gases de salida en el cilindro de la chispa perdida, el voltaje utilizado es de solo 3 kilovolts, como mencioné antes, ¿sí? Los componentes de un sistema precisamente sin distribuidor son los siguientes, los podemos ver acá. Es un módulo electrónico, es un sensor de posición del árbol de levas, ese se mantiene, y una bobina de lo que sería el distribuidor electrónico, ¿sí? Tenemos ahora lo que sería el encendido por bobinas de bujía, cuando se utiliza directamente para cada bujía una chispa, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver, aquí están las características, las pueden ver, están nombradas, ¿sí? Tengo una bobina de encendido directo, tengo un conector de bujía, tengo lo que sería los conectores de bajo voltaje,
tengo el núcleo de hierro laminado, tengo un devanado primario, tengo un devanado secundario, ¿sí? Y obviamente la bujía, ¿sí? La bujía y la conexión interna de alto voltaje a través de un contacto de resorte. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que no tenga un encendido con un distribuidor? ¿Sí? Pues la primera es que el tiempo de elevación de la baja inductancia va a ser muy rápido. ¿Sí? Se asegura que se produzca una chispa de muy alta energía y de muy alto voltaje, ¿sí? Y se proporciona el inicio suficiente del proceso de combustión en situaciones extremas como un motor frío, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene este control de encendido? ¿Sí? La presencia de un sensor en el árbol de levas para proporcionar el cilindro que está en el pulso de compresión, eso se sigue manteniendo. ¿Sí? Si no presenta este sensor, entonces se determina a través del encendido de todas las bobinas en el momento del arranque. ¿Sí? Lo que es más importante es que proporciona chispas múltiples. Bien, ya hablando de todo esto, vamos a llegar a lo que sería la parte de las bujías. Y en las bujías también existen requerimientos funcionales, los cuales ustedes pueden ver acá, que sería el fin de inducción del pistón, que ocurre normalmente a 0.9 de bar a 65 grados centígrados. Hay un punto de disparo de encendido o ignición que es a 9 bares y a 350 grados centígrados. Hay un mayor valor durante la potencia del pistón a 45 bares a 3000 grados centígrados y hay una potencia completada del pistón a 4 bares y 1000 grados centígrados. O sea, si ustedes se fijan, la demanda para las bujías es muy fuerte. Básicamente, la composición de una bujía la podemos ver acá, está comparada con lo que sería un resistor, ¿sí? El electrodo central está conectado a la terminal superior por un perno prisionero, ¿sí? El electrodo está hecho de una aleación, ¿sí? Normalmente de níquel, aunque también se utiliza plata o platino dependiendo de las aplicaciones, ¿sí? Si se emplea cobre en el electrodo, se mejoran las condiciones térmicas y de conducción, ¿sí? El material aislante, pues obviamente tiene que ver con la mecánica de los materiales, tiene un módulo de Young, tiene un coeficiente de expansión térmica y la conductividad térmica, como lo mencionamos hace un momento. Existe un rango de calor también donde precisamente se analiza este tipo de situaciones, ¿sí? Y también se ven condiciones extremas. Aquí se puede ver cómo el arranque puede ser tanto en aspectos que tienen que ver con la energía del motor, si está sucia la bujía, si la bujía es la correcta, para procesos de seguridad hay que ver si la bujía está muy caliente, hay que ver esto desde el encendido del vehículo y los factores que determinan la capacidad térmica de manejar esto de la temperatura, pues es precisamente el aislante de longitud, el material del electrodo, como lo acabamos de mencionar, la longitud del contacto de rosca y la proyección de la electritud, ¿sí? Bien, hablando de esto, entonces los materiales del electrodo, pues ya los habíamos visto, tienen que tener estas características: alta productividad térmica, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia al quemado excesivo, ¿sí? Y dentro de lo que es la alta conductividad térmica, tengo materiales como el cobre, la plata, el platino, el níquel y algunos compuestos que lo que van variando, si ustedes se fijan, es precisamente la cantidad de watts necesarios precisamente para el consumo. Bien, presenta algunas ventajas el uso de este tipo de materiales, ¿sí? Normalmente la norma que existe alrededor de las bujías es el del 0.6 al 1.2 milímetros, ¿sí? Pero la separación debe ser lo más grande posible para facilitar el acceso a la mezcla de combustibles, ¿sí? Pero por otro lado, a mayor espacio, pues evidentemente hay menor voltaje y a menor espacio, pues la chispa es más duradera, entonces se convierte prácticamente en una mezcla que nosotros tenemos que hacer de manera fina para encontrar cuál es el proceso de afinación. La elección de la mejor bujía pues va a depender de varios criterios, pero básicamente tiene que ver con el rango de temperaturas que vamos a manejar. Entonces hablamos de un termopar o de la medición de la corriente iónica, ¿sí? Bien, ¿qué existe alrededor de lo que es el desarrollo de las bujías actualmente, ¿sí? La mayoría de los desarrollos e invención y producción de bujías son incrementales, es decir, con el tiempo han venido progresando, ¿sí? Las tendencias recientes se inclinan por las bujías de platino y producción de una bujía que esté dentro de los parámetros aceptables duraderos.
es decir, que supera las 50.000 millas o los 80.000 kilómetros como promedio. Las bujías con múltiples electrodos son una contribución a la vida larga y confiable. Evidentemente se afecta el costo, ¿no? No piense que estas bujías solo producen una chispa. Con los electrodos cada vez que se inflaman, la chispa saltará a través de la ruta a menor resistencia y esta será normalmente la ruta que producirá la mejor ignición dentro del proceso de combustión. Igualmente la velocidad se extiende de 2 a más. Bien, ahora bien, ¿qué se hace precisamente para poder determinar los procedimientos de prueba y encontrar la condición en la que se encuentra nuestro sistema de encendido, ¿sí? Aquí tenemos una tabla de un fabricante donde vemos los síntomas principales y los fallos posibles que existen precisamente para poder relacionarlos y encontrar de la manera más correcta la falla y en su momento pues determinar con un diagnóstico cuál es la acción correctiva. El procedimiento pues es muy sencillo, aquí está determinado y lo voy a enumerar simplemente. El primer punto es verificar el estado de la carga de la batería, al menos al 70% debe de estar. Hay que hacer una inspección visual y manual de todas las conexiones y deben de estar aseguradas y limpias, ¿sí? Hay que comprobar el suministro de la bobina de encendido que debe estar entre 5 volts, 0.5 volts de la batería. La chispa de la bobina mediante la guía de alta tensión salta alrededor de 10 milímetros, pero no intente más porque puede tener un problema realmente, ¿sí? Si la chispa es buena, compruebe el sistema de alta tensión para rastreo y circuitos abiertos. Compruebe el estado de las bujías. Los plomos deben de ser de una máxima resistencia alrededor de 30 kiloohms y por plomo. Deténgase en este procedimiento. Si no hay chispa o solo salta una corta distancia, siga con el procedimiento. El color de la chispa no importa en este caso, ¿sí? Si compruebe la continuidad de los devanados, el primario debe estar de 0.5 a 3 ohms y el secundario cada ohm, kiloohm. Suministra y aterriza el módulo de 12 volts mínimo y la caída de aterrizadores de 0.5 volts máximo. Se suministra el generador de pulsos y si ese es el adecuado debe estar entre 10 a 12 volts. Se determina la salida de los generadores de pulsos inductivos a 1 volt de corriente alterna al arrancar interruptores de tipo Hall a 0 volts y hasta 8 volts de corriente directa. Se determina la continuidad de los cables y se reemplaza el módulo de la computadora solo si las pruebas adecuadas así lo indican.